Lectura comentada de la Biblia. Números capítulo 22 al capítulo 24. El error de Balaam. El intento de acomodar y cambiar la voluntad de Dios a nuestro beneficio es mostrado claramente en la historia de Balaam. Esta acción es muy prominente en las Escrituras, tanto así que el nombre de Balaam aparece más de 60 veces en toda la Biblia, y lo que él hizo se narra en 3 capítulos del libro de Números, y se alude a este evento también en Deuteronomio, y Josué en varias ocasiones lo menciona. Y también Nehemías y Miqueas, al igual que 3 libros del Nuevo Testamento. Y es aquí precisamente en el Nuevo Testamento que estos autores le dan un calificativo a las acciones de Balaam. Pedro le llama el camino de Balaam y enfatiza en la parte de la historia donde por maldecir al pueblo recibe del rey Balac dinero. Pedro utiliza el ejemplo de Balaam para exponer a los falsos profetas y maestros que se habían introducido dentro de las iglesias en su momento con el propósito de sacar ganancia. Y también dice Pedro que en su avaricia, en el tiempo futuro, muchos de estos hombres harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Juan en Apocalipsis le llama la doctrina de Balaam y enfoca la historia en 2 enseñanzas que Balaam dio al pueblo de Israel: comer de cosas sacrificadas a los ídolos, que eran una abominación dentro de la religión judía, y acometer fornicación. Les enseña a Balaam cómo deben poner tropiezo con las mujeres moabitas de su pueblo. Un mandamiento expreso de parte de Dios era no mezclarse con otros pueblos, y ese sigue siendo el mismo mandamiento para hoy día a los creyentes. Judas en su carta le llama el error de Balaam. Judas utiliza aquí 2 palabras ante lo que califica como un error de Balaam. Primero dice que estos hombres a los cuales los está comparando con Balaam se lanzaron, y es decir, se significa que literalmente se dejaron ir y no pusieron ninguna resistencia, porque lo que estaban buscando es precisamente eso que en segundo lugar menciona como un error, y es el lucro. Ahora bien, tanto la perspectiva de Pedro, Juan y de Judas respecto a lo que hizo Balaam tiene una base fundamental sobre la cual Balaam actuó, y es precisamente querer autoconvencerse de que Dios puede cambiar su voluntad y designio para nuestra conveniencia. Balaam pensó que, como muchos piensan hoy día, que Dios puede cambiar dependiendo de las circunstancias y situaciones, y le había dicho que Dios que no fuera con aquellos hombres enviados por Balac, y fue lo que hizo la primera vez, no fue, pero cuando vinieron por la segunda vez, él insistió en preguntarle a Dios si debería ir o no, cuando la voluntad de Dios había sido clara. La voluntad de Dios es una manifestación de su inmutabilidad. Un cristiano que piensa así aún no ha conocido a Dios verdaderamente. Cuando su voluntad es clara y específica y manifiesta, ¿por qué pensamos que Dios podría cambiar solo porque las circunstancias para nosotros lo ameriten? Si Dios cambia su voluntad, dejaría de ser Dios. También observamos en esta historia que ir en contra de la voluntad de Dios es un camino perverso. Esta parte de la historia parece algo hilarante. ¿Cómo es que Balaam se pone a hablar con el asna? ¿No se aterró por el hecho de que un animal pudiera hablar y reclamarle? ¿Y por qué le estaba pegando? Estaba tan obstinado en su deseo de tener una posibilidad de ganarse el dinero que le ofreció Balac, que ni siquiera reparó en lo que estaba haciendo. Y esto es exactamente lo que sucede con el pecado en nuestras vidas, cuando las concupiscencias, como un deseo de hacer lo que es incorrecto, se apodera de nosotros, y no nos damos cuenta de cómo estamos afectando a otros, ni siquiera a nosotros mismos. Hay una parte de esta historia también que nos parece algo incomprensible, y es el hecho de que Dios le dijera que fuera con ellos y luego se le interpusiera para que no continuara con el camino. Dios sabía precisamente la razón por la que él estaba yendo, y que por ese propósito Dios le dice que su camino es perverso delante de él. La última parte de este relato nos dice que bendijo en lugar de maldecir 3 veces. El error de Balaam no consistió en no entender la voluntad de Dios,
sino todo lo contrario. Realmente la entendió tan bien que entonces se empecinó en querer cambiarla en cada ocasión que iba a maldecir. Dios entonces lo cambiaba en bendición. ¿Cambió acaso la voluntad de Dios? No. Dios traería juicio a su pueblo de todas formas más adelante. ¿Cuál fue su error? El mismo que algunos cristianos cometen hoy día también. Pensar que se puede cambiar a Dios, que se pueden cambiar sus planes y que se puede cambiar su voluntad para que nos favorezca. Y si no puede hacerlo, entonces empecinarse en actitudes incorrectas, necias y desleales, que no solamente afectarán nuestra vida, sino también la de nuestras familias y también la de la iglesia. Porque algo que debemos nunca olvidar es que nunca quedaremos impunes, al igual que Balaam, como veremos más adelante.